canola o colza, pescado, semillas de lino o linaza. Aquí también pueden encontrar como fuente en poliinsaturadas las semillas de chía. ¿Qué hacen en el cuerpo? En el cuerpo nosotros tenemos, bueno, hay una forma de leer grasa en el cuerpo y es la grasa en sangre, y esto es muy importante para nosotros en términos de enfermedades crónicas, y la grasa subcutánea. Entonces, en la exposición se van a dar cuenta que una cosa tiene que ver con la otra, y estas grasas hacen un llamado, y lo que tenemos acá es esto. Hacen un llamado al perfil lipídico, y aquí empieza otro término, y es que, ¿cómo así? ¿Les decimos grasas o les decimos lípidos? Bueno, ustedes pueden encontrar en la literatura que grasas se define como las grasas exógenas o de consumo, y en la literatura los lípidos se llama la atención a los lípidos en sangre. Entonces es la grasa endógena. Sin embargo, hay momentos de la literatura que le dicen son sinónimos, pero para que lo tengan en cuenta para sus lecturas. ¿Qué hacen en el cuerpo entonces? Entonces, ¿qué pasa con una grasa que es insaturada? Disminuye LDL, y esos son lipoproteínas de baja densidad, esta es la sigla. Aumentan el HDL, perdón, que es High Density Level, entonces aquí simplemente aumenta las grasas buenas, disminuyen entonces el riesgo de enfermedad cardíaca, y disminuye algo que ustedes deben ir, digamos que entendiendo mucho más a medida que avanzan en este año, y es que se disminuye la resistencia a la insulina. La obesidad en este momento se sabe que tiene directa relación con la resistencia a la insulina. En conclusión, entonces, lo que define esta clase, o lo que ustedes pueden intuir en esta clase, y es a lo que tenemos que llegar, es que las grasas tienen toda la relación con la obesidad por la resistencia a la insulina, no solo porque forman en exceso el depósito graso. Y entonces ustedes deben aprender a leer los valores que nos dan los laboratorios para entender eso. El perfil lipídico, como les digo, la famosa grasa endógena tiene colesterol total, LDL, VLDL, HDL, triglicéridos, y ahí se cierra. Y entonces uno no tiene, para poder ir mucho más allá, no solo leer esos valores, sino la relación entre los mismos. Con calma, que eso es lo de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir en la clasificación. Ok, entonces, ¿qué sigue en la clasificación? Las grasas poliinsaturadas. Y en las grasas poliinsaturadas se hace un llamado muy fuerte a los omega 3 y a los omega 6. Ya los omega, quiere dar 2 segundos que tenemos lío con la presentación. Y uno no puede dejar de hablar de los insaturados antes de seguir con los saturados si uno no habla en la generalidad de algo que se llaman los ácidos grasos esenciales. Y aquí quiero decirles algo, los esenciales, recuerden que tal cual como los aminoácidos, los esenciales se denominan así porque usted debe consumirlos en la dieta. Entonces, ¿cuáles son los famosos ácidos grasos esenciales? Uno tienen que ver con la saturación y son poliinsaturados. Y estas son las fórmulas químicas. Los dos ácidos grasos esenciales, es decir, que deben ser consumidos por fuente alimentaria, no se sintetizan, son el omega 3 y el omega 6, alfa-linolénico y el linoleico. Entonces, ¿cuál es cuál? El alfa-linolénico es el omega 3, y aquí quiere decir dónde arranca la insaturación, eso es lo que traduce esta fórmula, y el omega 6, el linoleico, bueno, no se sintetizan a partir de otra sustancia, debe ser consumido en la dieta. La sigla como la encuentran entonces ALA, y el omega 6 LA. La fuente principal de omega 3 son los pescados. Y en menor proporción están, claro que sí, en aceites vegetales como el de oliva, el de lino y el de chía. El de oliva, ojo con lo que les voy a decir aquí, el de oliva
no solamente tiene omega 3, por ejemplo, también es fuente de un monoinsaturado que se llama el oleico. Entonces pasa exactamente como en los otros alimentos. Hay hay alimentos que tienen exclusividad de algunos nutrientes, como hay otros que tienen diferentes nutrientes. Eso pasa en las grasas también, en las fuentes de grasa. Entonces el pescado sí es fuente de omega 3, muy baja de omega 6. Lo que tiene realmente el pescado para todos, para que aumenten el consumo, es el omega 3, aceites vegetales como el de oliva, las semillas de lino y chía, el pescado azul. Entre esos encontramos las sardinas, el salmón, frutos secos, y los frutos secos, lo que tiene frutos secos en cuanto a las fuentes de omega 3 es la nuez. El maní es más omega 6 que omega 3, por ejemplo. Aquí se empieza a definir muy bien que los frutos secos también tienen algunas ventajas unos sobre otros. El aguacate tiene omega 3 y la verdura de hoja verde como espinaca en menor proporción. Hay unos ácidos grasos que se llaman el EPA y el DHA y son fundamentales, pero no son esenciales, y eso no quiere decir que no sean necesarios. Esto quiere decir que son sintetizados a partir de otros ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que yo debo consumir omega 3 y omega 6. Y estos son esenciales porque hacen parte de membrana celular y hacen parte de desarrollo embrionario. Entonces eso no puede quedarse de lado. Los omega 6 son los aceites vegetales, son el grupo de aceites vegetales. Se llama, estos son el omega 6 es el linoleico, aquí hay un error, es linoleico, el aceite de girasol, el de maíz, el de soya, y miren lo que pasa acá, el aceite de coco. Entonces el aceite de coco tiene una parte de mono y una parte de omega 6. Pollo, huevo, atún, aguacate, frutos secos, y la mayor de los que más tienen omega 6 es el maní. Y hay otro ácido graso que se sintetiza a partir de esto, que se llama el ARA. ¿Qué es el araquidónico? Bueno, es fundamental, es necesario, pero no se sintetiza a partir de este omega 6, y no es esencial, es decir, no debe ser consumido en la dieta, pero como es sintetizado a partir de los esenciales, debe haber consumo de estos. ¿Qué hacen en el cuerpo? Hay desarrollo embrionario gracias a ellos, al omega 6 y al omega 3, hacen parte del metabolismo, y, ojo con lo más importante, tiene que ver con el buen funcionamiento de la membrana celular. Hasta ahí, ¿cómo van? Profe, yo me perdí con con el EPA y el DHA. Ok. Mire, cuando uno habla de ácidos grasos poliinsaturados, y los esenciales, y no es porque los otros no sean fundamentales, ahí los términos en semiología cambian, y sobre todo para los profesionales en salud. Ahí es cuando uno dice, oiga, ¿uno para qué ve semiología? Ojo, lo esencial en términos de salud es que yo debo consumir, en términos de alimentación sobre todo, debe ser consumido en la dieta. Bueno, y lo no esencial es que se sintetiza, pero no quiere decir a partir de otro compuesto, pero no quiere decir que no es fundamental. Es decir, yo lo necesito para desarrollar funciones principales. Entonces, esencial significa que yo lo debo comer obligatoriamente para que esté haciendo algo en mi cuerpo. Es muy importante. Y los otros, lo no esencial, no es que no sea fundamental, sino que es sintetizado a partir de otro compuesto. Entonces, ¿qué pasa con el DHA y el EPA, que son fuente que tiene que ver con el grupo de los omega 3? No es esencial, es decir, yo no debo consumirlo, pero sí es sintetizado a partir de uno que es esencial. Lo mismo pasa con el araquidónico. El araquidónico, por ejemplo, es fundamental para formar algo que se llama los eicosanoides. Y los eicosanoides tienen que ver con procesos inflamatorios y sistema inmunológico. Entonces, son fundamentales, pero son sintetizados a partir de otro compuesto, que sí es esencial. Entonces, conclusión de esto,
para que lo tengan mucho más claro, es que yo debo consumir omega 3 y omega 6 porque formo, aparte que tienen las funciones principales, yo formo otros compuestos, otros ácidos grasos que tienen funciones fundamentales en el cuerpo. ¿Ahora sí? Sí, señora. Ok, vamos a volver entonces. ¿Ven la diapositiva allí? Sí, sí, señora. Okay, listo. Entonces, ¿cuál es el llamado a todo esto? Grasas hay que consumirlas. Grasas hay que consumirlas. Ya miro un momentico. Ahora, por favor, el micrófono, sí. Doctora, hay una pregunta. Sí, claro que sí. Todo esto que dices, Cristian, los prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienes tienen que ver con sistema inmunológico. Y eso es lo que tiene que ver con, esa es la respuesta que necesitamos tener para procesos inflamatorios. Claro que sí. Esto es lo básico, los eicosanoides. Son precursores de esto. Dime, Esteban. No, doctora, ya. Gracias. Ok. Todo, a ver, lo que tiene la enfermedad es un sinónimo siempre y eso, digamos que hace parte de entender COVID ahora y a entender todo lo que es el proceso de salud-enfermedad. Todas las enfermedades en el cuerpo producen algo que se llama la inflamación, todas. ¿Sí? Entonces uno se imagina la inflamación como, no sé, como el golpe y entonces, claro, eso es una inflamación también. Entonces hay un desbalance entre el líquido intracelular y extracelular y entonces hay un edema y entonces eso se inflama. Esa es la conclusión. Pero no todo se ve así al interior, o sea, puede ver así, pero la gente o nosotros, como la inflamación para nosotros es eso, la enfermedad, las enfermedades, todas producen inflamación, todas sin excepción alguna. Entonces, por ejemplo, este ácido graso que acabamos de ver, eso que tiene que ver con leucotrienos, prostaglandinas, todo eso tiene que ver con respuesta inflamatoria, es decir, que mi cuerpo pueda contrarrestar esa respuesta que produce la enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen también que hacer una relación acá. La alimentación, por ejemplo, si yo como grasa trans, que es lo que vamos a ver ahora, me produce inflamación. Entonces, oh sorpresa, las enfermedades son resultado de también, en términos generales, casi que todas las que tienen que ver con estilo de vida tienen que ver con alimentación. Entonces, hay alimentos que producen inflamación. Entonces, eso es una relación constante entre lo que yo como y que si se produce una inflamación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con COVID? COVID es un proceso inflamatorio agresivo, mortal, y si yo no tengo mi cuerpo como lo debo tener, pues lo que hago es conjugar y que la inflamación sea mucho mayor. Entonces, lo que acabamos de ver de ácidos grasos, lo que acaba de decir Cristian, por ejemplo, que lo traduce, eso es lo básico, cuando uno ve estructura química, uno lo que hace es entender dónde está, qué hace un leucotrieno, qué hace precisamente en la célula y cómo contrarresta ese proceso inflamatorio. Y lo que la pregunta Esteban era, bueno, ¿y por qué? Entonces una cosa es que yo me lo coma y otra cosa es lo sintetizo. Y en ese momento tienen que empezar a relacionar esas cosas. Hay algo también importante y es que la oxidación alimentaria, recuerden el inicio también de clase, la oxidación, eso hace parte de ponerle un proceso inflamatorio al cuerpo. Entonces los ácidos grasos trans tienen un punto importante con oxidación y con inflamación. Bueno, en este caso estamos en los buenos. ¿Hasta allí cómo van? Bien, doctora. Ok. En conclusión entonces, ¿qué son las grasas? Entonces, ¿qué dice esta diapositiva? Son compuestos orgánicos formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. Sus funciones, en términos generales, es que es el mayor combustible, el que mayor capacidad calórica puede generar, porque un gramo de grasa, recuerden, eso lo hemos hablado, aporta 9 kilocalorías, el doble de una proteína o de un azúcar, mucho más allá del doble. Acuérdense que los otros solo son 4 kilocalorías por gramo. Es una fuente de reserva de energía importante y tiene que ver con termorregulación, o sea, una cosa es verlo, acuérdense que estamos hablando desde una persona sana. Entonces, en este semestre desarrollan competencias de nutrición sobre lo básico con personas sanas. Entonces, si lo hablamos, abran el micrófono, si tienen alguna pregunta allí, que estoy en la diapositiva, porque se me traba cuando se traba la diapositiva cuando me paso así. Entonces, fuente de reserva
de energía. Si alguien quiere opinar o preguntar, con mucho gusto, ahí abran el micrófono. Fuente de reserva, más que escribir, fuente de reserva de energía, y eso significa que debemos tener reserva. Y aquí vamos a hablar, en este caso, de la otra grasa, la grasa. Profe, qué pena. Señor. La pregunta que iba a hacer, pues yo fui el que preguntó. Usted dijo entonces que, pues lo que yo entendí, y quería saber si estoy bien, es los eicosanoides no se pueden obtener directo de la dieta, sino que vienen derivados de omega 3 y 6. O se pueden también obtener directamente. No. Los eicosanoides son productos de algo que se llama el araquidónico, el ácido graso araquidónico. El araquidónico es un ácido graso fundamental, pero no esencial en términos de alimentación. Entonces, en términos de alimentación, significa que no se consume obligatoriamente porque se sintetiza por otro. ¿Por cuáles? Por los omega 6. ¿Sí? Entonces, finalmente, yo debo consumir omega 6 para que eso esté en el cuerpo. Y se pueda producir los eicosanoides y puedan cumplir con las funciones que acabo de decir. Son formadores de prostaglandinas, de tromboxanos, de leucotrienas. ¿Sí? Y eso hace parte del sistema inmunológico. Entonces, todo el llamado en este semestre, ustedes ven lo básico, pero deben en este momento empezar a relacionar una cosa con la otra. Pero la semiología es muy importante. Si yo digo esencial, no quiere decir que el otro no sea esencial, entonces no me lo como. No, todo es fundamental, todo es importante, pero hay que mirar el origen. Los ácidos grasos esenciales hasta el momento en la literatura son omega 3 y omega 6, pero hay unos derivados de ellos que son fundamentales. Y en el caso del ARA, por ejemplo, el ARA que produce eicosanoides es fundamental por eso, pero se sintetiza, no es esencial, pero es hijo de uno esencial. Hasta ahí cómo van. Listo, profe, gracias. ¿Ahora sí? ¿Listo? ¿Sale? Ok, entonces, fuente de energía. Volvamos, un paciente sano, yo no estoy hablando que reservan más allá, sino en términos generales la grasa nosotros la debemos consumir porque nosotros debemos reservar energía. Y hay una grasa que es la grasa que es subcutánea, y entonces una cosa es el perfil lipídico, el que hablamos ahora de HDL, LDL, triglicéridos, colesterol y demás, y otra cosa es la reserva de energía, y la reserva de energía tiene que ver con procesos metabólicos, ojo, pero esta función que les estoy explicando acá tiene que ver es con la grasa que es subcutánea, y la grasa subcutánea es necesario tenerla, pero tiene unos valores de referencia. Por ejemplo, ¿cuánto puedo tener yo en pliegues por un adipómetro? En abdomen y en el ilíaco. A eso es lo que me refiero, porque esa grasa ayuda en la termorregulación, ¿sí? Y eso significa que la grasa es necesaria para guardar temperatura adecuada. Y la grasa es necesaria en metabolismo también para que yo pueda tener una evacuación adecuada, ¿sí? Es decir, el estreñimiento se produce por exceso de azúcar y harinas, y cuando la gente hace tanta restricción de grasa es posible que también lo esté causando, pero que sea grasa buena. Forman parte de la estructura molecular, creería yo que esta es de las cosas más importantes en este momento en términos de avances de ácidos grasos, y hacemos un llamado para que las personas consuman ácidos grasos esenciales, y tienen que ver con los poli y los monoinsaturados, es decir, el grupo de los insaturados. Y esto también es supremamente importante. Sin grasa no tendríamos hormonas esteroideas ni ácidos biliares. Y a lo que vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver, o cuando lleguemos a este punto, que sería la siguiente clase, y es que tiene que ver con que es un vehículo transportador de las famosas vitaminas liposolubles, y estas son, en términos generales, son los antioxidantes más potentes que tenemos. Vehículo transportador de vitaminas A, D, E y K. O sea, sin eso nosotros no podemos sintetizar esas vitaminas. Vamos a volver entonces, y no los quiero dejar así como tan general en términos de hablar de los ácidos grasos más importantes. Hay algo que se llama el omega 3 y el omega 6. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Abran el micrófono, porfa. ¿Qué necesitan? Si me devuelvo, se cae, no sé por qué, y eso nos ha pasado últimamente. No, doctora, no hay ningún comentario, pues nadie habló.
Ah, ok, perfecto. No, es que a mí, cada que alguien escribe, cada que alguien quiere, pone algo en el chat, tal, entonces me suena, pero yo estoy en la diapositiva porque si dejo la pantalla alterna, que es lo ideal, dejarla caer, que no me toque estar moviéndome, pasarme al PowerPoint, se empieza a caer y ahí es cuando se pixela. Eso lo descubrí desde la clase pasada y desde unas cosas, unos ensayos que hice con una videoconferencia la semana pasada. Entonces vamos a volver aquí. Entonces, omega 3, sentémonos en omega 3. ¿Por qué es importante el omega 3? Porque disminuye la tensión arterial, disminuye los triglicéridos. Los triglicéridos no los nombramos sino de forma general. Resulta que los triglicéridos es glicerol más grasa, ¿sí? Y los triglicéridos, ojo con esto, de los avances más importantes, las personas piensan que los triglicéridos hacen parte del análisis que hay que hacerles en perfil lipídico, pero los triglicéridos son fundamentales porque los triglicéridos dan muestra de consumo de azúcar y harina. Y es más, en el aceite de coco es uno de los ejemplos más claros que está pasando con las personas que tienen, por ejemplo, relación triglicéridos versus HDL. Y es leer mucho más el examen. Ahora les voy a dar un ejemplo, ahora conversamos de eso. Entonces, un omega 3 disminuye, cuando usted tiene omega 3 permanentemente en su consumo, usted disminuye tensión arterial, disminuye triglicéridos, aumenta el high density level, es decir, el colesterol bueno, así lo dice la gente, aumenta el mejor y ese es el protector nuestro. Es decir, si usted tiene la LL bueno, arriba, más allá de los límites normales, o por lo menos, o sea, entre más allá, mejor, pero si usted tiene por lo menos en el rango, que es lo más complicado, un perfil lipídico, usted tiene un factor protector en la literatura en inglés, por ejemplo, cuando uno lo traduce, dice es bollante. Usted tiene un factor protector porque es que ese es en términos, digamos que, de protección para una enfermedad coronaria, para cuidar hígado, para el cerebro, la idea es tener HDL alto. Entonces, el omega 3 es fundamental por eso. Entonces, controla o disminuye, más bien disminuye tensión arterial. El término ideal es disminuye allí. Doctora. Señora. No se ven las diapositivas. Sí, se pixela, entonces vuelve y se cae. Ya estoy ahí. ¿Ya las ve? Sí, ya. Ok. Entonces vamos acá. Entonces, disminuye triglicéridos, tensión arterial, aumenta HDL y hay algo importantísimo y es que disminuye el ritmo cardíaco. Entonces existe una baja posibilidad de arritmias. Previene formación de coágulos y ateromas. ¿Sí? Esto es una cosa muy importante. Las placas ateromatosas son las famosas placas de grasa. Entonces, lo que yo hago cuando tengo omega 3 es prevenir que se formen ateromas en mi dieta. Y aquí hay algo muy importante y es cuánto debo comer de cada uno. La relación de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces, mire, de los avances más importantes en términos de grasa, es que no es solo comer omega 3 y omega 6. Ustedes cuando vimos RIEN, yo les dije, separen cuánto de omega 3, cuánto de omega 6, si lo recuerdan. Y decía, cuánto colesterol total, cuánto es permitido para una RIEN, es decir, cuánto debo yo ingerir. Y había una relación, monoinsaturados es igual a colesterol, grasa total menos los poliinsaturados menos tal y tal y tal. Ahora vamos a ver ese cuadrito nuevamente. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? Cuando yo hablo de omega 3 y omega 6, al inicio de los grandes avances era decir qué era lo esencial y qué hacía que el perfil lipídico estuviera ideal, es decir, la grasa en sangre. Pues resulta que dijeron, ya en los procesos inflamatorios y los mejores avances, y por eso es una discusión con el aceite de coco, es cuánto es la relación entre omega 3 y omega 6, es decir, no solo consumir bajo una RIEN que debo comer, sino esto con esto, cómo se relaciona. ¿Por qué? Porque si yo tengo más omega 6 que omega 3, yo puedo también estar teniendo problemas, así sea poliinsaturado. Eso es de los grandes avances. Entonces, eso también es como decir, ¿cómo le doy un perfil lipídico?
Si yo me quedo con que el colesterol está en los rangos y los triglicéridos están en los rangos, el paciente está normal. Resulta que no, los estudios han dicho, haga el cálculo de gradación y eso no lo del examen, lo hacen uno, entre HDL y triglicéridos. Y ese es el quick para entender por qué hay tanto boom con el aceite de coco, por ejemplo. Entonces vamos a volver al momento en el que estábamos, tenemos omega 3 y omega 6 y la relación ideal, ¿cuál es? Que yo debería comer 1, es decir, hay algo que se llama en epidemiología y ustedes verán que son las medidas de frecuencia y son razones, proporciones y tasas. Cuando uno les explica eso, cuando uno hace eso, hay una cosa muy importante y es que eso se aplica para muchas cosas. Lo que yo les acabo de hablar es que por cada 1 significa razón, es una medida de frecuencia comparativa. Entonces, por cada ácido graso que yo consumo de omega 3 o en mi dieta consumo, yo debería consumir en términos equilibrados 1 a 1. Esos son comparativos de razón. Es decir, esa medida de frecuencia, por cada persona con VIH heterosexual hay una con VIH homosexual. Quiere decir que la enfermedad en términos de frecuencia no discrimina. Entonces, volviendo aquí a nutrición, es por cada ácido graso que yo consumo, esencial en mi dieta debería consumir tanto 1, relación 1-1, 1 de omega 3, 1 de omega 6, comparación de poliinsaturados. Una razón es un comparativo. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas, en los estudios se dieron cuenta que las personas comen más omega 6 que omega 3. Y eso también es un problema, eso es de los grandes avances. O sea que en términos generales yo no me puedo quedar con que, venga, yo me reviso, usted está consumiendo, claro, esa es la primera parte, fuente de omega 6 y omega 3. Pero ¿cuál es mi relación? Porque si yo desequilibro esta relación, puedo estar creando procesos inflamatorios. Bueno, entonces puedo estar ocasionando alguna enfermedad, así hayamos hablado que el ácido graso es muy bueno para el corazón. Eso lo hemos descubierto en la ciencia en términos de enfermedades coronarias, de infarto agudo del miocardio, de formación de placas y ateromas, de que las personas, usted revisa su HDL y dice, bueno, tengo muchas fuentes de poliinsaturados, pero mi HDL no sube, ¿qué pasa? Entonces eso es entender precisamente que esas relaciones, si están desequilibradas, usted sigue teniendo un riesgo y usted puede estar teniendo un perfil lipídico quieto, estático, y no mejora así esté comiendo cosas buenas. Entonces voy a volver a la diapositiva, y entonces aquí tienen omega 3 y omega 6. Relación ideal 1 a 1. Pero en la literatura, ¿hasta dónde se ha permitido? Yo puedo tener 1-2, relación o razón 1-2, relación y razón 1-4. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que yo puedo consumir 2 veces más de omega 6 o hasta 4 veces más de omega 6 respecto a ese 1 de omega 3. Sin embargo, posterior a esto, usted, por su dieta, así esté consumiendo este omega 6, esto está causando estados inflamatorios, es decir, está produciendo enfermedades. Vuelvo y les digo, y si estamos hablando que esto produce todas estas ventajas, entonces si yo tengo más omega 6, lo que estoy haciendo es un problema. Entonces, revisando maní, revisando coco, por supuesto, yo maní lo puedo fomentar porque miren lo que pasó. Fuente de omega de ácido graso monoinsaturado, pero también tiene omega 6, fuente de ácido graso esencial. Pero yo no me puedo quedar con eso, yo tengo que mirar hasta cuándo la relación. Si ustedes quieren ser juiciosos con perfiles lipídicos y demás. Y con enfermedades cardiovasculares. Bueno, posterior a eso, entonces tenemos procesos inflamatorios. Relación permitida según datos, es posible, inclusive hay la Asociación Colombiana de Corazón de Estados Unidos, es muy estricto, dice hasta 4. Hay unos que dicen que hasta 5. Este es el rango máximo tolerable que se ha definido entre razones, entre una medida comparativa entre omega 6 y omega 3, porque hasta 4, aquí ya han definido por estudios que aquí ya empieza a darse procesos inflamatorios. ¿Les queda claro? Chicos. Sí, doctora, yo creo que sí. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al segundo grupo, y entonces el segundo grupo son las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las grasas malas,
definitivamente, son grasas magras y tienen como connotación que su origen es animal. Sin embargo, hay algunas cosas vegetales y esas cosas son aceites, pero miren que este aceite de coco, por ejemplo, a temperatura ambiente es sólido y eso tiene que ver con la parte saturada. Entonces, la mayor parte de grasas saturadas están en lácteos, carnes y derivados en el huevo y en los aceites como vegetales como el de coco y el de palma. Tienen una parte que es la discusión fuente, mientras el de palma los beneficios en términos de salud casi que son nulos, el aceite de coco sí, aunque sea grasa saturada, porque tiene monoinsaturados, resulta muy provechoso para el organismo. Son cosas muy diferentes. Grasas trans, muy malas, no se encuentran en forma natural y son creadas por el hombre por un proceso que se llama hidrogenación. ¿Qué es hidrogenación? Calentar aceite vegetal en presencia de hidrógeno. El ejemplo claro es la margarina. Hace más o menos 20 años, la industria impulsó de forma tal, por su origen, estos productos que todas las personas consumían, iban al mercado y se dispararon las ventas de las grasas sólidas provenientes de origen vegetal, porque en ese momento lo que había era un consumo muy fuerte de mantecas, ¿sí? Entonces, que la manteca viene del cerdo, se solidifica. Entonces decían, no, es que la leche también había mucha mantequilla. Entonces solidificaron el aceite, saturaron el carbono allí, lo hidrogenaron y resulta que con el tiempo, desde ese momento y con el tiempo empezaron a pensar que no era tan beneficioso, pero los consumos de la industria le fue muy bien. Y entonces era que las personas decían, como el origen es vegetal y así lo vendieron, no, maravilloso en el cuerpo. El cuerpo lo consume como está presentado, ¿sí? Y entonces, si yo tengo una grasa sólida, yo tengo una desventaja fuerte. Estoy hablando de saturación. Para que la grasa esté sólida, estoy hablando de saturación de carbonos. Eso se llama hidrogenación. Y entonces el cuerpo no dice, esto venía de algo líquido, pero me lo estoy comiendo sólido. No, yo me lo estoy comiendo sólido y entonces me lo estoy comiendo como grasa trans. Y esto, así venga de origen vegetal, no es beneficioso para el cuerpo. Y resulta que esta es la grasa que nosotros consumimos en comidas rápidas, porque las grasas trans se utilizan en comidas rápidas no saludables, porque usted puede tener una hamburguesa saludable. Pero en términos generales, en las hamburguesas que hay en calle o en muchos restaurantes que son muy buenos también, utilizan grasa trans, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay grasa trans? En casi la mayoría de comida rápida. Usted la trans se la adicionan en las salsas, por ejemplo. Está adicionada en el pan, le adicionan margarinas, pero también al pan, para procesarlo, muchas veces no le adicionan lo que le adicionaban antes porque sale más económico adicionarle una grasa trans. Entonces, la formación de todo lo que vimos en la primera diapositiva, esta partecita, esta partecita que mis pacientes andan extrañando mucho, esta partecita, todo lo que son frituras, todo lo que son, miren los productos de pastelería, tienen grasa trans. Es un ultraprocesamiento y lo que usted encuentra para formar pan, para adicionar a carne, para adicionar a las salsas, todo eso es grasa trans. Entonces, estos son grasas dañinas y hacen parte del proceso de hidrogenación, así vendan la idea que vienen de origen vegetal. Bueno, entonces, ¿por qué? Que en términos generales, ¿qué hacen? Aumentan el LDL, disminuyen el HDL y algo que es muy importante tenerlo en cuenta en procesos metabólicos y es la resistencia a la insulina. El aumento en la resistencia a la insulina, ¿qué genera? Lipogénesis. Definitivamente, yo produzco grasa y produzco obesidad, tengo problemas con síndromes metabólicos y demás. ¿Qué más pasa en términos generales? No hay lipólisis. ¿Qué más pasa? Se aumenta el apetito por una grasa trans. ¿Sí? Entonces, la resistencia a la insulina en este momento es la clave para la obesidad.
y tiene estrecha relación con lo que comemos, tanto en azúcares como harina como en grasa. Y esa es la respuesta en este momento. No es solamente lo que yo como, cómo lo como, qué producen, sino en términos de resistencia a insulina, ¿cuál es la respuesta? ¿Me la aumenta la resistencia o no? Esa es la clave allí. Entonces, esto es lo que lo hace mucho más malo que el saturado. Bueno, entonces vamos a la rienda, la famosa rienda. Entonces, recuerden acá, ¿por qué este cuadrito tan engorroso al inicio? ¿Se acuerdan? Porque son diferentes las grasas. Entonces, miren lo que dice acá, rango aceptable de distribución de AMR, porcentaje de energía total. Estamos hablando sobre la energía total. De grasa total, yo lo que decía, tenemos que consumir grasa, porque eso tiene que ver con la ley de la alimentación, debemos consumir de todo, pero hay que saber qué compone ese de todo. Entonces, miren, desde términos de lactantes hasta adultos, podemos consumir grasa, ¿cierto? Para una persona sana. Y aquí están los valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más años, miren que se vuelve más restrictivo. 30-40 de 1 a 3, 25 a 35 y 30 a 35. Pero también, miren acá en los ácidos grasos poliinsaturados, la relación que existe, que hablábamos, alfa-linolénico, y el linoleico, el ácido linoleico, que es el 6, y el linolénico, que es el 3. Miren lo que dice acá. Y uno podría pensar, oiga, no, entonces mire, si aquí me permiten de 5 a 10, entonces de 5 a 10 del porcentaje total, entonces yo debo comer más 6. Esto recuerden que causa una relación, y es de la relación de 1 a 1 ideal, pero de 1 a 4 máximo. Entonces miren, el mejor que es omega 6, de 0 a 6 o de 1 a 2, ¿sí? Del porcentaje de valor de energía total, y este va de 5 a 10. Definitivamente saturados menos del 10%, y de grasas trans menos del 1, ¿sí? Por ejemplo, nosotros consumimos aceite de palma muchas veces en la dieta, y el aceite de palma se usa, por ejemplo, en el maquillaje, ¿sí? En aceites industriales. Entonces, si uno dice, oiga, si lo utilizan para solidificar, para otros procesos industriales que no tienen nada que ver con lo que comemos, entonces uno, ¿por qué le va a poner al organismo una cosa tan fuerte? Miren que es menos del 1% grasas trans. Y los ácidos grasos monoinsaturados simplemente será la diferencia consumatorias de estos de aquí, y el colesterol en términos generales menos de 300 miligramos es una regla. ¿Hasta aquí cómo va? Pues bien, doctora. Ok, listo. Entonces en este momento resta que hagamos un ejercicio de por qué hay que entender el perfil lipídico mucho más allá de lo que me dice un perfil lipídico. Entonces, cuando yo hablo de comparativos en términos de ácidos grasos, en la lectura que yo doy, cuando ustedes están hablando de alimentación, entonces las personas les están diciendo que comen, hay que tener mucho cuidado, no solo en grasas, sino en términos de porciones y de frecuencias de todos los alimentos. Ustedes deben ser capaces de capturar, o uno debe ser capaz de capturar información que es reproducible, que es sensible, por pruebas diagnósticas. Entonces, en términos de epidemiología nutricional, en la consulta se aplican encuestas. Entonces, es cuando el doctor, cuando ustedes lo están haciendo, usted le pregunta a la gente, ¿usted come tal cosa? ¿Cada cuánto? ¿Cómo lo come? Eso es epidemiología nutricional y tienen que saberlo preguntar. Y tiene mucha importancia en términos de grasas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con el aceite de coco. El aceite de coco, en términos generales, ¿qué le presentan a usted en un perfil lipídico? A usted en un perfil lipídico le presentan colesterol total, nuevamente, le presentan triglicéridos, y ese colesterol se compone de HDL, entonces presentan el valor de HDL, presentan el valor de LDL y de VLDL, ¿sí? Entonces usted tiene unos valores allí. Y normalmente en personas, usted puede decir en la consulta, dice, bueno, el colesterol está bien, los triglicéridos están bien, tiene problemas con el HDL, o sea, el colesterol bueno, entonces mejor fuentes de HDL. Por ejemplo, lo que más mueve HDL es actividad física,
que sale de la dieta, sino que hace parte del otro estilo de vida, pero también el HDL se mueve muchísimo por el pescado, por el aguacate, por los frutos secos, sobre todo por las nueces y las almendras y el marañón. Entonces, uno dice, bueno, y esta persona si tiene todo esto, después de tener todas las bases para capturar realmente lo que yo debo capturar, con bases de epidemiología nutricional, uno dice, bueno, si yo no soy la del error y entonces yo estoy capturando eso, ¿por qué la persona sigue teniendo este problema? Un metabolismo, algo que se llama pasivo, no se mueve en su peso, pero aparte de eso, su perfil lipídico es un riesgo para enfermedad coronaria. Pues resulta que en los estudios, en los avances que existen, se dieron cuenta que del 100% de personas con infarto agudo del miocardio, la mitad tenía el colesterol normal. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Si me han dicho que el colesterol es el que me hace infartar, ¿sí? Y si yo hablo de LDL y VLL, entonces deben estar formando el colesterol total. Y entonces yo digo, bueno, si esos estaban bien, ¿por qué? Y el colesterol total está bien, ¿por qué la gente se infarta? Pues resulta que el colesterol bueno o malo han estudiado las partículas, de qué se componen. Entonces el LDL, por ejemplo, tiene partículas buenas y malas. Y entonces esas partículas se llaman en números romanos 1, 2, 3 y 4. La 1 y la 2 son partículas buenas, grandes, y son las que forman hormonas, como lo vimos ahora, y hacen parte de la membrana celular. O sea que yo de LDL rescato partículas buenas. Pero las partículas 3 y 4 en romanos son las partículas malas. Y son las partículas que forman ateromas. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se dieron cuenta de lo que formaba cada tipo de grasa, ahí está la diferencia de lo que yo debo comer. Y eso sí es leer un perfil lipídico de forma diferente. Por ejemplo, HDL tiene partículas 2A, 2B y 3. La mejor, la partícula más grande, toda es buena. En HDL sí, toda es buena. En LDL tienen mala y buena. Esas partículas grandes y pequeñas. Pero en HDL todo es bueno. Pero lo mejor es la 2B. La 2B es la del factor protector. Entonces son partículas grandes y en la literatura en inglés una la lee como las bollantes, como la del factor protector. Y eso es lo que marca la diferencia. Pero resulta que se dieron cuenta que la relación entre triglicéridos y HDL, la relación, es decir, nuevamente una razón, la media frecuencia de razón, no puedes concluir eso allí. La explicación de aceite de coco no es tan fácil como uno la pensaría. La relación entre triglicéridos y HDL, es lo que marca la diferencia en si yo soy a riesgo. No, Cristian, no es tan fácil, tienen que esperar la explicación. O sea, al fin sí o no, estoy tratando de llevarlos a que entiendan que en grasas la cosa es compleja. ¿Sí? Entonces ustedes, creo que eso hace parte de estar en primero, entonces ustedes quieren una respuesta como mágica, todo no. En términos de alimentación no es así y en términos de salud no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo una relación de HDL versus triglicéridos. Si la relación es 1 a 1, es decir, mi valor de HDL es 70 y 70 miligramos por decilitro en sangre, y yo tengo un HDL y unos triglicéridos de relación 1 a 1, esos 70 aquí y 70 allá. Pero si mi relación se dobla, hasta allí puede ser permitida. Pero si yo tengo una relación HDL versus triglicéridos mayor a relación 1-2, es decir, por HDL yo tengo un número y es el triglicérido lo supera en el doble, yo aumento el riesgo cardiovascular. Y ahí sí está la explicación del aceite de coco. El aceite de coco tiene monoinsaturado, poliinsaturado y tiene saturado. La relación y lo que hace mover las partículas dentro del LDL y del HDL es lo que lo hace definir bueno o malo. Entonces, porque existe todo un boom hace más o menos 10 años en el país del aceite de coco y se ha aumentado de forma exponencial, porque resulta que lo que produce en el LDL, en las partículas buenas y en el HDL y en la relación triglicérido-HDL es muy beneficioso. Y entonces los estudios dicen,
sí, tiene ácido graso saturado, pero también tiene otros ácidos que mejoran partículas buenas. Y entonces, por consiguiente, no aumenta el riesgo cardiovascular. No dice que lo disminuye o que lo controla con omega 3, como las fuentes de omega 3, ¿sí? Pero tampoco aumenta el riesgo cardiovascular. Y ese fue el punto crítico de los médicos el año pasado en la Universidad de Harvard para poder entender qué estaba pasando. Entre los mejores avances. Entonces, si ustedes me dicen, al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Pues hay que estudiar, chicos. Hay que estudiar, hay que entender partículas de ácidos grasos. Profe, ¿Sí? ¿eso quiere decir que, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, ya haya experimentado, pues se supone que una persona que haya tenido un infarto, pues un infarto como tal, tiene riesgo de padecer un segundo, un tercero, sí. Entonces, ¿se recomendaría de pronto a ese paciente el consumo de aceite de coco en vez de otro tipo de aceites? Miren, esa es la mejor pregunta, gracias Juan Felipe. ¿Cuáles son los mejores aceites en este momento, según la literatura, según los resultados de las investigaciones relacionadas con infarto agudo del miocardio? Tienen, se las voy a poner tal cual: aguacate, aceite de coco. Bueno, es que hay aceite de aguacate, ¿no? Aparte de comer el aguacate, hay aceite de coco. Hay aceite de aguacate, usted puede comprar aceite de aguacate, pero pues lo ideal es comida real, entonces que uno se comiera el aguacatico. Pero hay aceite de aguacate, es costoso, es más costoso que el oliva, y lo que se pretende en la industria es que el oliva fue muy costoso, entonces que ya ha bajado y entonces que eso pase con el aguacate, pero el aguacate es costoso. Entonces vamos a volver, infarto agudo del miocardio, ¿qué aceites? Aguacate, oliva, y ahí vienen que aparece el aceite de coco, las nueces, ya no aparece el maní, y semillas de lino y linaza. Bueno, entonces en términos de infarto, eso son las fuentes de grasa que debería alguien, en términos de ser sano, esas grasas, pero si yo me infarté, con mayor razón. Ahora sí, Juan Felipe. Sí, profe, muchas gracias. Ok, y lo de aceite de coco es así, con pinza, se hace el análisis, van y revisan el último journal de enfermedades crónicas, lo que tiene que ver con, si quieren, eso lo vamos a, digamos que si nos vemos más en nutrición, a partir de ahora en los otros semestres, o cuando lo vean en otras clases, eso lo van a tomar con pinzas independientemente, es decir, muy detalladamente, cuando uno dice así, muy detalladamente, qué es lo que pasa con las grasas, y eso parte de los avances, pero tiene que ver con el raciocinio que nosotros no nos podemos quedar con el número general que existe ahí, sino hay que empezar a moverse en ese perfil lipídico, y tiene que ver con los avances que existen en las partículas y en las partículas que compone cada ácido graso, pero también tiene que ver con lo que compone cada alimento. Esos son los grandes premisas, y por eso el aceite de coco sale bien librado. Bueno, el maní en este momento no sale tan bien librado, no sale muy bien librado, sin embargo, no quiere decir que sea malo. El maní, lo que pasa con el maní, tiene que ver con que es fuente de omega 3, omega 6, es fuente de omega 6, y tiene que ver con que es es monoinsaturado también. Entonces uno al principio decía, no, consumo maní, y es la grasa buena, y pasa exactamente lo mismo. En el análisis que se hizo de frutos secos, una cosa es la respuesta en términos de inflamatorios, en términos de relación omega 6, omega 3, por eso se los expliqué, y acuérdense que ese es omega 6. Y entonces una cosa es la respuesta, si yo aumento el consumo de maní, hay que moderarlo, y aparte de eso, ¿con qué lo acompaño? Si yo como mucho maní, con mucha proteína, las famosas dietas keto, esto no funciona muy bien. Y se han dado cuenta que la cantidad en gramos de maní es muy importante. Yo soy una comedora estricta de maní, pero así. Y el maní es de las cosas que es más el boom este año, digamos, pero frutos secos lleva un boom grande, porque lo que queríamos era que la gente comiera frutos secos. Y resulta que el maní es económico. Y entonces el maní resultó una muy buena opción, comparado con la nuez y una almendra. Resulta que en este momento lo que mandan las paradas son las nueces y las almendras, por lo que les acabo de decir. En grandes cantidades desbalanza la relación o hace un desbalance con omega 3, omega 6, porque es omega 6.
En términos de con qué se acompaña es otra cosa. Si yo lo acompaño con una dieta alta en proteína, también puede ser nocivo. Y en términos cancerígenos también. Ojo, pero en cantidades exageradas, ¿sí? Y resulta que las personas han empezado a consumir eso. Yo lo promoví muchísimo porque promueve los frutos secos. Y ahora hay que estar diciéndole, mire, los más costosos resultan los más beneficiosos, que es una desventaja de los frutos secos, son costosos. En términos generales, también el aceite de coco tiene que ver con lo que se acompaña. Si yo tengo una dieta rica en carbohidratos, en los estudios se dieron cuenta que antes la gente empezó a cocinar con aceite de coco, adicionar aceite de coco, pero no se cuidaba con harinas y azúcares. Si yo tengo una dieta, así como lo que les acabo de explicar del maní, versus la proteína, eso pasa con el aceite de coco versus los carbohidratos. El aceite de coco versus carbohidratos. Si yo tengo alto consumo de carbohidratos, yo el problema de los triglicéridos y el problema de lo que está pasando es el acompañante. Se han dado cuenta que si yo puedo tener aceite de coco, pero yo hago un desbalance con carbohidratos, esto es lo que puede estar ocasionando un problema con, ya sabemos, con resistencia a insulina, claro que sí, porque son carbohidratos, y ya eso lo tenemos más claro, pero aparte de eso, le estamos echando la culpa al aceite de coco porque es saturado, por esa partecita saturada, y resulta que es que lo que está fuertemente marcando el cambio es que son los carbohidratos lo que hacen mover los triglicéridos. Y con eso quiero concluir, chicos, triglicéridos, la gente está súper juiciosa y usted hace esa relación y demás, y usted entiende, captura la información y dice, bueno, ¿qué está pasando? Los triglicéridos se leen en perfil lipídico, pero los triglicéridos son el resultado de consumo de grasa, de harinas y azúcares, es decir, de carbohidratos complejos, de carbohidratos sencillos y de grasa. Esta molécula, tri significa 3, y es fuente, son gliceroles más ácidos grasos, y resulta que esa molécula se mueve por el consumo de esos 3 nutrientes. Si yo tengo un desbalance con harinas y azúcares, así tenga grasas controladas, mis triglicéridos podrían estar elevados. Y eso también hace parte de entender qué pasa con el aceite de coco. Entonces yo puedo estar consumiendo lo que es ideal, lo que me están recomendando aceite de coco, sabiendo que tiene una cantidad de saturados que pueden ser dañinos, y entonces yo puedo estar aumentando el LDL porque tiene esas partículas dañinas, y entonces yo también tengo un aumento de HDL, por lo que acabamos de hablar del aceite de coco, sus beneficios. Y yo puedo estar diciendo, bueno, hasta aquí no pasa nada, pero si yo tengo una dieta alta con azúcar, es decir, combino aceite de coco con muchas fuentes de carbohidratos, yo puedo estar afectando mis triglicéridos. Y le estamos echando la culpa al aceite de coco, y es por eso. Bueno, ¿les queda claro? Doctora, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, bien, gracias. Cuéntame. Profe, una pregunta, bueno, técnicamente serían 2. La primera es que pues ahorita lo que mencionaba Juan Felipe, relacionado a pues como a las personas que tienen ese riesgo, ya tuvieron ese riesgo cardiovascular, pues por cuestiones socioeconómicas principalmente, nosotros debemos ser conscientes y mandarles pues ácidos grasos de bajo, por así decirlo, de un costo menor, pero de una calidad alta, por así decirlo. Sí. Entonces, eso sería como para preguntarle cuál podría ser una posible concientización y una dieta como para decirle, no, vea, posiblemente pues yo sé que usted no va a tener la plata porque pues eso es caro, y no es que no se tenga la plata, sino que no se consigue un aceite de aguacate. Eso casi pues es muy concreto. Sí se consigue. Pero o sea, es muy reducida la cantidad y pues el costo siempre es un poquito elevado. Y la otra es para preguntarte relacionado con el aceite de oliva. El aceite de oliva, pues más o menos, pues dice que hay uno es virgen, otro extra virgen, y entre más va cambiando, es como un poquito más amargo el sabor. Entonces, ¿cuál es el de mejor calidad, por así decirlo? Mire, por partes, entonces a la primera pregunta lo hemos estado resolviendo precisamente con aceite de oliva. El aceite de oliva extra virgen, inicialmente hace más o menos 20 o 30 años, el aceite de oliva se importaba de Europa, y era costosísimo. Entonces usted pensar, vendían las porciones así más pequeñas, entonces usted pensar en eso también era carísimo. Ya en el país existe extra virgen.
De hecho, nosotros, o sea, seguimos importando y se produce extra virgen. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta. Definitivamente, el oliva es una muy buena opción para consumo, así como se presenta, es decir, servirlo en frasco, ya como cuando está listo, o para utilizarlo para cocina. ¿Cuál es la limitante de cocina? Lo que acaba de decir el compañero es cierto. Hay una cosa que se llama la inestabilidad de las grasas, y eso tiene que ver con la rancidez, y eso tiene que ver con que se daña. Hay unos términos que se utilizan ¿para qué? Para cada uno. Por ejemplo, yo no refino grasas. Yo lo que hago es, por procesos de hidrogenación, hacer grasas. Entonces, lo que acaba de decir el compañero es completamente válido. Ahí lo que yo mejoraría es terminología, y es que, claro que sí, yo puedo estropear o dañar una grasa por términos de calentamiento. Y eso es por temperatura. Entonces, yo le estoy diciendo, venga, cocine con aceite de oliva. Resulta que de los más inestables, en términos industriales y en términos de doméstico, es el aceite de oliva. Pues claro que sí, los bioquímicos por eso dicen, si usted va a calentar el aceite de oliva, va a perder, ¿sí? Ojo, si usted va a hacer cocción, una cosa es hacer arroz y adicionar aceite de oliva para hacer arroz. Otra cosa es para hacer pasta y otra cosa es para fritar. Entonces, cada que usted se imagina el aceite, la gente está fritando. El aceite de oliva tiene un límite de temperatura para cocer. Es decir, para yo adicionar al arroz, a lo que yo quiero que la gente consuma como grasa. Pero si usted va a fritar, el aceite de oliva se daña. Y entonces, lo que yo estoy recomendando, que sí se consigue, que se consigue buena calidad extra virgen, que ya es más económico, pierde todo valor. Es más, puede ser dañino. Usted está estropeando, está dañando, está produciendo rancidez. Si hay un aceite rancio, usted no debe consumirlo, pero es porque la gente lo que quiere es fritar. Pero si yo utilizo el aceite de oliva para cocer, es decir, para algo que se llama, en términos generales se llama sudar, la gente dice, voy a hacer el sudado, voy a hacer un cocido, ¿sí? Entonces, si yo adiciono grasa para eso, hasta allí en la literatura dicen que el de oliva no se estropea. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Es más económico en este momento y puede servir siempre y cuando sea la forma de preparación, sea el clic, o sea la diferencia. La idea es que la gente no frite. Y si usted frita, entienda que el aceite de oliva se estropea, ¿sí? Entonces, ¿yo qué diría? Consuman aceite de oliva, y si usted puede, señor, señora, empiece a pensar en consumir aceite de aguacate en aceite de coco, ahora, con los avances que hay, ahora. Claro que sí, la mejor opción es adicionarle a las verduras de aceite de oliva. Claro que sí, o sea, que usted pueda adicionar a eso, ¿sí? Ahora, no es que el girasol y el maíz y los que son fuentes de omega 6 sean malos, entonces el punto es que la idea es que no se frite, chicos. O sea, que usted frite 1 o 2 veces al mes, que usted se consuma un patacón, una tajada frita, no es lo ideal, es mejor un plátano asado. ¿Y qué es lo ideal? Que yo consuma el aceite de oliva en una ensalada, que yo haga mi arrocito o mis pastas con ese aceite de oliva. O sea, que lo someta a temperaturas altas, pero que no lo estropee. Ese sería lo mejor. Y si usted tiene dinero, a hoy, chicos, a hoy, porque en grasas hemos avanzado, y no se imaginan el escándalo que hubo el año pasado por aceite de coco. Y el estudio, la médico que dijo no más aceite de coco en el mundo, perdió fuertemente credibilidad porque le dijeron, venga, que es que nosotros hemos estudiado partículas versus aceite de coco. Pues pilas con lo que uno dice, y a hoy lo que les estoy diciendo es lo que hay de aceite de coco. Lo mismo lo de maní, ¿sí? Y el maní hace 20 años no se veía así. Entonces, a hoy, ¿qué les podría decir? Oliva, aceite de coco, aguacate, y algo que teníamos que empezar a formar la mejor, digamos que a formar conciencia, como sin conductuar, sin aconductuar, sin decir, vea, es que usted si no hace esto va a morir, no. Que la gente lo empiece a pensar y empiece a decir, oiga, eso es una buena opción, es muy económico, que son las semillas de linaza. Las semillas de linaza no solo sirven para estreñimiento, tienen fuente de ácido graso, esencial. Entonces, semillas de linaza o de lino son excelentes, ¿sí? Y la linaza es súper económica, supremamente económica. Entonces, ¿en qué se pueden adicionar? Como semillas en ensalada, pulverizada para estreñimiento y también por fuente de eso, pero que sea, ¿no? Porque esa es otra. Les venden linaza y es un polvo allí cafecito y la gente queda como en duda, como esto, eso no es.
Y chía también tiene algunos ácidos grasos, pero son, digamos que, dos cosas que hay que potenciar, que a hoy sabemos que las semillas funcionan. Por ejemplo, semilla como tal de girasol es excelente, la semilla de girasol es excelente, diferente a consumir el aceite de girasol y es diferente. Por ejemplo, la de sésamo, usted le dice, además es delicioso. Adicionar a una ensalada la semilla de ajonjolí o la semilla de girasol, vaya y consúmeselo a un crepes and waffles, por ejemplo. Es costoso. Usted la compra en una tienda saludable, usted le adiciona y usted puede hacer el arrocito con esas semillas. Claro, la de girasol, las semillas como tal, estoy hablando de la semilla, son excelentes. Y usted la puede adicionar allí, pero usted cuando espolvorea la cantidad, no, hasta ahora en la literatura se sabe que no necesita mucho. Pero sí tiene que verla, ¿no? Y entonces le adicionan a los cereales, a las pastas, a la ensalada. Y las semillas como tal tienen muchos beneficios. Entonces, ¿cuáles son? Linaza, chía, girasol, ajonjolí o sésamo. Y son mucho mejores que los aceites. Entonces, hay muchas opciones y tiene que ver con el costo. El aceite de oliva sí se estropea, chicos. Yo no voy a pelear con la bioquímica. Nosotros vemos bioquímica 1, bioquímica 2, bioquímica nutricional, bioquímica de alimentos y demás. Y definitivamente todas las bioquímicas me dicen a mí que hasta ahora, si yo caliento a una temperatura de fritura el aceite de oliva, eso no es bueno. Y si usted va a la industria y a usted le dicen, oiga, venga, empiece a adicionar esto, resulta que la gente dice, es que es inestable a la temperatura alta, o sea, eso está comprobadísimo. Entonces hay que tener en cuenta que yo les estoy promoviendo aceite de oliva que no sea frito, que sea de cocción. Profe, ¿es estropear? ¿Es que se convierte en una grasa trans? No, el aceite de oliva no se convierte en una grasa trans a alta temperatura, se daña. Estropear significa dañar, producir el grado de rancidez. ¿Sí? Doctora, ¿qué? ¿Alguien me iba a preguntar? Profe, es que tengo una pregunta, pero pues se salió un poquito del tema. ¿La leche tiene qué tipo de grasas? Es que yo he leído que, pues... Yo te la acabo de mostrar. Si hiciera quiz, adivine dónde está eso, en qué diapositiva, alguien que le cuente. Yo acabo de mostrar eso. La leche es de vaca, es origen animal. ¿Dónde caben los animales, chicos? ¿Alguien que me cuente? Las trans, bueno, a ver, la saturada. La saturada. Es saturada, no es trans, es saturada. Uh-huh. Entonces... Y yo he leído pues que uno no debe tomar leche, ningún tipo, o sea, si ya es lactosa, lo que sea, que eso es malo, de todas las formas. Cuéntame, o sea, acuérdense. Porque afecta la absorción no me acuerdo, pero se le dio malo, y especialmente para deportistas. Ok, vamos a pulirnos en eso, chicos. Usted es un estudiante de primer semestre de medicina. Entonces no es solo leer el titular y no es solo leer el boom o la tendencia, sino que tienen que ir detrás de un artículo científico. Y lo que tú me estás diciendo es como titulares de Facebook o de Instagram. Bien, válidos. ¿Qué es lo que me acabas de decir? ¿Afecta absorción de? ¿Me dijiste que leche afecta absorción de? Es que no estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que yo te pueda explicar? ¿Cuál es la duda allí? ¿Es buena? ¿Es mala? Sí, pues que si es bueno tomarla o que si no es recomendable. Ok. La leche ha sufrido grandes transformaciones a través de la historia y ha sido gravemente sacrificada por esas transformaciones. La leche que nosotros consumimos de vaca es UHT. Ese proceso ultrapasteurización, es decir, matar microorganismos para que dure, entonces yo me compro una leche UHT y eso me dura como 3, 4, hasta 5 meses. Ese proceso ha dañado la leche, sacrificado el alimento. Ojo, en términos de conservación del alimento, y eso que dice proceso lo ha hecho cancerígeno. La leche es cancerígena, la de ahora, la de la bolsa. Pero aparte de eso, la leche, en términos, digamos que quitemos el UHT, la leche tiene un fuerte componente graso, de grasa saturada, y tiene un fuerte componente en carbohidratos. Tiene galactosa. Entonces, se traduce a galactosa, que es la unión de lactosa más azúcar. ¿Sí? Entonces yo tengo fuente a través de esos dos, produzco S1 y S1, estamos hablando de un monosacárido y estamos hablando que aumenta mi índice glicémico de respecto a la carga glicémica.
Entonces, bueno, tienen toda en este momento algo por hacer en el análisis de ese caso. Entonces, yo digo, bueno, si tiene grasa saturada y si mueve mi IG versus a una carga glicémica, es decir, cuánto de leche en términos de volumen consumo es buena o mala, pues ahí está la respuesta. La leche no tiene ácidos grasos, pero buenos, tiene grasa saturada y tiene azúcares no tiene azúcares valiosos, sino es un azúcar que no es el ideal. Pero en su momento la leche no era industrial y es una fuente grandísima de algo que se llama proteína. La leche tiene caseinato de calcio, ¿sí? Y eso es la proteína de la leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la leche se ha sacrificado las cosas buenas por la grasa y el azúcar y los conservantes, pero tiene otras ventajas. La leche, por ejemplo, es fuente de zinc, la leche de vaca. La leche es una fuente proteica. Y entonces, nosotros en algún momento luchábamos porque la gente consumiera leche también por un nutriente que ha sido todo un boom y se llama el calcio. Y entonces nosotros decíamos, no, es que ahí es donde está el calcio. Y resulta que con el tiempo, históricamente, por las desventajas de la leche, nos ha tocado estudiar el calcio, las proteínas, el zinc, están en otras partes. Porque resulta que la leche resultó más mala que buena, la de vaca. Y lo que tú estás diciendo es, ¿verdad? Las descremadas, las deslactosadas, finalmente en los procesos industriales no son tan buenas como pensaría uno. Entonces quitémosle la grasa para que la gente siga comiendo proteína de calcio. Entonces quitémosle el azúcar, entonces se llama descremado y lactosado, porque quitan lactosa, que es azúcar, que se forma, acuérdense, se forma de la lactosa, hay 2 monosacáridos que ya deben saber, y hay grasa saturada. Entonces se le quitan esas 2 cosas y dicen, bueno, está muy bien, pero sigue siendo OHT, entonces tiene unos conservantes malos. Pero la gente se queda con proteína y se queda con los micronutrientes. Ahí hay vitaminas y hay minerales. Yo les nombré algunos minerales. Entonces uno que dice, bueno, al fin, ¿qué? Resulta que la cantidad es muy baja de eso. Entonces uno dice, no, hay que reemplazar. Y el punto crítico siempre ha sido el calcio. Resulta que el calcio de la leche de vaca no se absorbe en un 100% de esa leche. Yo no estoy hablando de la leche de hace 30 años. Y entonces el punto es que si yo también consumo otras cosas, pues no se fija el calcio. Entonces yo tengo una dieta libre en azúcar, me estoy consumiendo un vaso de leche con todas esas limitantes, ese poco calcio no se absorbe por la cantidad de azúcar que me consumo en el día. O sea, todo está relacionado. Pero si yo veo el alimento solo, en este momento la leche como tal de vaca tiene muchas más desventajas que ventajas. Entonces yo lo que hago es reemplazar y decirle a la persona dónde podría encontrar otras fuentes. Y si quiere leche de vaca, porque es que es la más económica comparada con las vegetales, si quiere esa, yo lo que le digo es, mire, trate que sea descremada y lactosada. Y ahí se cerraría la discusión. Pero lo que ustedes tienen que ver es, ante los pros y los contras, con qué se quedan y entre los avances que hay de la ciencia de alimentos. Y la respuesta en el organismo a cada cosa. Entonces, sí, la leche de vaca está muy cuestionada. Sí, es una desventaja, pero no es tan sencillo. O sea, las preguntas, vuelvo y les digo, ustedes quieren, al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Hay que entender. Por eso en bioquímica hay que entender qué pasa, qué produce en sangre, qué produce metabólicamente y finalmente qué pasa con la célula para entender. Hay estudios que dicen que la leche de vaca es cancerígena. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque produce procesos inflamatorios. El cáncer es una enfermedad, es un proceso inflamatorio agresivo y la leche de vaca ha sido precursora como el azúcar de cáncer. Y entonces uno tiene que saber qué leche de vaca, si la gente se queda con leche de vaca, qué leche de vaca y con qué frecuencia, porque es que tenemos gente que es supremamente consumidora de leche. Y eso es diferente a hacer análisis de quesos, ¿sí? Entonces, que les quede claro. Entonces yo, si ustedes me preguntan a mí, ¿usted qué haría? Yo reemplazo la leche de la leche como tal, a leche de vaca, leche vegetal. Y entonces la gente, hay una condicionante tenaz y es el sabor y la consistencia. Ay, pero esto no me sabe a leche de vaca. Pues es que no es leche de vaca. O sea, quiero un producto pero que se parezca a otro, no. Si yo voy a tomar leche de almendras, la leche de almendras pues sabe a almendra. Y si yo estoy diciendo que tiene grasa buena y no tiene grasa saturada, pues es más líquida. ¿Sí? Entonces eso hay que saberlo manejar muy bien. Yo recomiendo
yo recomiendo leche vegetal y en este momento recomiendo más de almendra, de avena, de última de soya, ¿sí? Y tiene toda una explicación alrededor de eso. Y en quesos, recomiendo de vaca, campesino cuajada o recomiendo de soya. Y sí, recomiendo mucho queso de almendra, yo recomiendo muchísimo y recomiendo queso de garbanzo. Entonces, tiene que ver con toda la evolución que existe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, siendo la leche de almendras de pronto un superalimento, perdón, leche de soya. Sí, la soya como tal, pues la soya. ¿Por qué pone la leche de soya de tercera y no de pronto de primera? Porque la soya tiene en ese momento muchas ventajas, pero hay una cosa con la soya muy delicada y es que es transgénica. La mayoría de soya es transgénica, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero tiene unas ventajas buenísimas y miren lo que vimos ahí, tiene monoinsaturada, tiene poliinsaturada y es económica. La leche de soya es súper económica. O sea, a no ser que sean, por ejemplo, los productos que ya han sufrido transformación. Yo me comí en estos días pinchos de soya y son más costosos, pero compiten con los pinchos de carne. Pero la leche, en términos de comparativo de leche, es la más económica. Es muy manejable y tiene una limitante que ya se ha ido superando y es el sabor. Pero es más por eso, por el transgénico. Yo trato en este momento, en los alimentos no hay nada, no es con y lo que ustedes quieren, no, hay que entender muy bien y es un transgénico y es muy agresivo para el ambiente, el cultivo. Entonces estoy tratando como de controlar eso, pero es una muy buena opción por el costo. Es una muy buena opción. Claro, sí señora, muchas gracias. Con gusto. Aquí dice Cristian, vamos a ver los comentarios, dice, para ir cerrando, además que desde el punto de vista biológico somos los únicos mamíferos que siguen consumiendo leche tras la lactancia de forma deliberada. Esto es una cosa de cultura alimentaria, yo soy saludista y esto es una cosa, o sea, y eso lo van a ver ustedes en consultas y sean clínicos, biomédicos, o sea, es una cosa de cultura y es entender comportamiento alimentario. ¿Se acuerdan del modelo socioecológico? Esas variables que ustedes vieron tan a la ligera, esas variables son complejas, los seres humanos somos complejos, en términos de alimentación sí se evidencia esa complejidad, o sea, es muy evidente, aparte de lo mental, que otro comportamiento de la alimentación es supremamente complejo. Nosotros aceptamos muy fácilmente dejar la lactancia materna o no lactar y preferir la leche de vaca o la leche de soya. Una cosa es que la madre no pueda lactar por una condición fisiológica y otra cosa es que lo queramos hacer. No sé por qué, y yo sí sé, bueno, no sé por qué es tan común y ha permanecido en el tiempo, eso no lo sé. Lo que sí sé es por investigaciones en las que he estado y en los artículos que se han publicado, es que la practicidad es una cosa que prima en términos de lactancia y en términos de consumo de leche de vaca en niños. Entonces, no es práctico para una mamá, es desgastante, la lactancia materna es fuerte, es muy fuerte. Las mujeres somos las dadoras de vida a través, claro, de la unión con los espermatozoides versus los óvulos, pero la lactancia, la reproducción, tener útero, dar vida y dar lactancia, eso hace que la cosa sea muy compleja. Y en términos de practicidad, de tiempo, de esfuerzo, la lactancia materna se cae. Y han habido muchos estudios y ahí tú entiendes por qué pasa eso, Cristian. O sea, es muy complejo, aunque la idea es que si somos humanos, tomamos leche humana, o sea, lactancia materna, y luego nos cambiamos a otras leches. La leche de vaca es de ternera. No es tan fácil, pero bueno, ahí vamos. Y el otro comentario, voy a cerrar con el otro comentario. Para cerrar ahí dice, profe, ¿la acumulación de la grasa tiene alguna predisposición? O sea, de algo depende que en algunas personas se acumule más rápido en los brazos o en las piernas y otras en el abdomen. Sí, chicos, hay una cosa que se llama técnicamente, técnicamente no me estoy acordando, pero el fenotipo, eso tiene una explicación técnica con fenotipo versus genotipo. Y eso explica la distribución grasa. La distribución grasa, habían dos hace muchos años, eso ha cambiado muchísimo y es en forma de pera y en forma de manzana. Y tiene que ver con lo que la reserva grasa. Los hombres tenían, la manera de depositar era un cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces
usted medía cinturas y medía cadera y eso daba 1 en relación 1 a 1, otra vez una razón, por eso hay que ver epidemiología. Entonces, lo que uno decía era 100 de cintura, es decir, un abdomen prominente, 100 de cadera. Y eso forma un cuadrado que parece una nevera. Entonces, por eso en Colombia le dicen, precisamente parezco una nevera, ¿sí? Bueno, eso se llamaba distribución grasa, eso era androide en términos técnicos, y eso era en forma de manzana, en términos comunes. Y en forma de pera, curvilínea, era mujeres, y se reservaba más en cadera la grasa. Y entonces las mujeres teníamos una forma espectacular. Y entonces decía, tiene que ver con el género. Y la reserva grasa, si era hombre, si usted no se cuidaba y no hacía ejercicio, era androide, y si era mujer, era genoide. Así se llamaba. Y resulta que con el paso del tiempo, con el aumento de la obesidad, nos dimos cuenta que hombres y mujeres teníamos diferentes formas y no era exclusiva de género. Entonces una mujer se empezó a volver cuadrada, cuando las mujeres decimos cuadradas, cuadrado perfecto, es decir, androide, y ya no dejó de ser genoide, y entonces se volvió a dejar, porque si usted se volvió eso, usted puede tener una relación perfecta, porque usted puede reservar, independientemente si es hombre o mujer, con un cuadrado. Y entonces la cosa cambió. Entonces ahora lo que hay que leer y lo que hay que revisar es que hay diferentes formas de depositar grasa. No es exclusiva, pero eso es lo que pasa. Hay diferentes formas con el aumento de obesidad, no son exclusivos. ¿Algo más? Doctora, yo le quería preguntar, ¿hasta qué punto en nutrición se tiene en cuenta como el beneficio medioambiental? Porque, por ejemplo, pues yo tengo entendido o yo leí que la leche de almendras es más mala con el medio ambiente y la leche de avena es mucho mejor, pues porque también se puede hacer en casa. Entonces, ahí como... Ambas, en nutrición tenemos en cuenta ambas. En nutrición tenemos en cuenta los daños medioambientales. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas, y ustedes tampoco lo han desarrollado, y es el leer etiquetados y el leer ingredientes. Nosotros sí lo tenemos en cuenta. Una cosa es hacer un sintético que se llama bebida de almendra. Eso es una cosa muy diferente. Y otra cosa es hacer leche de almendra. Tú puedes hacer leche de almendra tal cual como haces leche de avena. Cuando quieran les enseño a hacer leche de almendra. Podemos hacer una clase de hacer leche de almendra, leche de avena, hacer un desayuno saludable, hacer un brunch saludable, hacer un almuerzo saludable. Creo que ahí podríamos hacer más práctica de eso. O sea, yo pienso que podemos hacer un pare y lo podemos hacer la otra semana, dependiendo de los ingredientes. Yo hablo con Esteban que hacemos un consenso y podemos hablar de los alimentos de forma práctica, nos preparamos un desayuno. Lo que me estás diciendo, súper. Yo lo he querido hacer unos live de esos, pero lo que pasa es que en las condiciones en las que estamos, chicos, para que entiendan, para nosotros en nutrición es fatal que la gente se gaste la plata en lo que no es ahora. Entonces yo no quiero producir más gasto para sus casas, que yo diga, bueno, vamos a hacer un desayuno saludable y su papá se ponga peor de lo que ya está ahora en la crisis económica y digan, ay no, ahora les dejaron una tarea pues de comprar otras cosas más caras. No, voy a hacer un consenso y eso es lo que había pensado hacer, de qué podemos hacer con lo que tenemos en casa. Esa es la magia de nutrición. Lo que me acaban de decir, súper, a mí también yo lo he pensado, chicos, yo he pensado hacer muchas cosas, pero créanme que nutrición prima la plata. Y en ese momento la plata es una cosa de sobrevivencia igual que el estado de salud, para todos. Entonces no quiero tocar más la canasta familiar de ustedes por cosas que no son. Pero lo que me acaban de decir hace parte de entender industrialmente qué es lo que yo voy a escoger. Si yo voy a comprar una leche de almendra y dice bebida de almendra, uno es costosa, dos es un sintético. Es diferente a que yo compre leche de almendra. También es un industrializado, pero no es un ultraprocesado, es decir, es un procesado, pero no un ultraprocesado. Y eso sí daña el ambiente, ¿sí? Pero si yo compro el fruto seco, que no es transgénico, que se cultiva en Colombia, porque es lo que tenemos que hacer ahora, comprar todo y promover todo lo más colombiano posible, yo dejo eso en remojo, paso eso a licuadora, cuelo con un colador de tela, voilà, tengo leche de almendras, y así se hace leche de avena. Y no estoy dañando el ambiente, y estoy minimizando costos. Conclusión, chicos, una cosa es lo que compran y lo que dicen en las etiquetas, y otra cosa es lo que usted tiene que aprender a exigir como cliente. Y eso espero que ustedes lo vayan entrenando. ¿Sí? Cuando es procesada, cuando es ultraprocesada,
¿Qué es una maltodextrina? Es un azúcar. Entonces, ¿yo por qué me estoy consumiendo algo que dice sin azúcar si tiene maltodextrina? Que sean más exigentes con ustedes o en el mercado de sus casas. ¿Les queda claro? ¿Te quedó claro a la que me preguntó? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok, ¿algo más, chicos, para cerrar? Son las 8:30. Doctora, pues qué pena ser tan cansona. Acá como lo último. Lo que estaba diciendo de los cuerpos tiene que ver con lo de ectomorfo, mesomorfo. Sí, tiene que ver con eso. Claro que sí. Ectomorfo, endomorfo, sí, claro, tiene que ver con eso. Yo les digo que lo mejor para eso es entender una cosa que se llama, una disciplina que nosotros vamos a ver de forma muy general acabando este semestre, si Dios lo permite, y es que se llama cineantropometría. Cuando usted ve cineantropometría, usted ve nociones de eso, pero lo mejor para entender eso es leer sobre obesidad en términos científicos, y lo que quieren, que es lo que ustedes quieren llegar a entender, se llama fisiología del ejercicio. Entonces, por parte, chicos, están viendo fisiología, luego lleguen allá, pero tiene que ver con eso, claro, endomorfía y ectomorfía, sí, señora. ¿Algo más? ¿En qué temas entrarían entonces finalmente en el parcial? ¿O qué? ¿Cuándo tenemos? El miércoles. Sí, ya el otro miércoles. Lo que yo voy a preguntarle al doctor Valencia es si es acumulativo, y esa sería la pregunta por hacer. Si es acumulativo, de inicio a hoy. No. Listo. Si no es acumulativo, ¿qué temas les quedan? Si nosotros hasta el parcial fuimos hasta proteína, ¿qué tienen conmigo? Solo grasa y carbohidratos. ¿Solo grasa? Grasa y carbohidratos. Grasa y carbohidratos. Porque el parcial fue hasta proteínas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en este momento? En nutrición, 2 temas, grasas y carbohidratos. Listo, no, pensé que proteína estaba pendiente, pero sí, listo. No, proteína entró en el tema pasado. ¿Algo más, chicos, para despedirnos? ¿Vale? Hasta ahí. Chicos, espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Espero que sigamos haciendo el esfuerzo. No ha sido fácil estos días, y más con todas las noticias que ha habido, de aumento de cuarentena, de la virtualización en el año. Bueno, tantas cosas, hay que esperar qué pasa. Por ahora estamos en este semestre. Voy a hablar con Esteban a ver si nos hacemos una clase práctica el viernes, pero vamos a pensarlo bien, chicos, por la economía familiar. Bueno, a mí sí me parece mejor hacer práctica de las cosas. Lo que pasa es que el tiempo es reducido y los costos se pueden salir. Hay que entender que hay personas que tienen su desayuno en la casa, para otras personas que no. Bueno, entonces vamos a mirar y les cuento con Esteban. Voy a conversar con él, déjenme pensarlo y puedo hablar con él en la tarde, a ver cómo nos va. Yo pienso que lo primero es hacer un consenso, qué tienen en la casa, qué les gusta, para que aprendamos sobre el tema. Y ojalá, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos al inicio? De el pescado, digan que es pescado. La idea de hacer ese ejercicio es que preparemos, entendamos y que podamos hablar en forma, como estudiantes de medicina en primer semestre, de los alimentos que estamos preparando. Entonces, que puedan hacer la relación de ciertas cosas hasta donde llegamos. Entonces, si vamos a hacerlo el día de vitaminas, entonces que podamos integrar todo lo que tenemos hasta ahí. Bueno, esa sería la idea del ejercicio. Que estén muy bien, chicos, que tengan buen día. Nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Vale, con mucho gusto, que estén muy bien, chicos.